Hola, bienvenidas y bienvenidos a el podcast de la vida minimal, donde hablo acerca de cómo vivir ligero en un mundo pesado. Y para quienes apenas están descubriendo la existencia de este podcast, pues esto es simplemente el primer episodio, pero para quienes ya conocían y ya seguían este canal, pues habrán dado cuenta que eliminé todos los episodios anteriores y les cuento brevemente lo que pasó. En realidad fue una decisión porque decidí cambiar de servidor y en este proceso de migrar a un nuevo servidor donde tengo ahora hospedado mi podcast, decidí eliminar, dejar atrás, borrar todos los episodios anteriores, quizás por esta onda que me gusta como de dejar ir. Y yo sé que para algunas personas es como que yo quería escuchar lo que estaba antes, pero para mí, no sé, representó una renovación, una página en blanco para volver a comenzar y aquí estoy. Y prometo llenar nuevamente este podcast de episodios que espero disfruten escuchar. Entonces, este primer episodio se llama Lo Esencial porque quiero que sea como un punto de partida. Entonces voy a hablar de lo esencial en tres perspectivas, ¿no? Primero voy a hablar acerca de lo esencial que debes saber acerca de mí y de este podcast y de quién soy yo y de qué se trata el proyecto de la vida minimal. Esta categoría va a ser muy breve porque no quiero como hablar tanto de mí. Después, la siguiente como categoría de lo esencial es lo esencial que necesitas saber acerca del minimalismo como estilo de vida. Yo sé que las personas que llegan a este podcast o la mayoría de estas personas están buscando cierta inspiración o contenido para llevar un estilo de vida minimalista o para conocer más acerca de este estilo de vida. Entonces, pues voy a contar aquí como lo esencial de qué se trata el minimalismo, cómo empezar, cómo lo he vivido yo y más o menos por ahí voy a estar hablando de esos temas. Y finalmente voy a hablar acerca de lo esencial como concepto, como qué es lo esencial en la vida, porque al final en el minimalismo pues tratamos de irnos hacia la esencia de las cosas, de lo que somos y entonces digamos que esta tercera parte va a ser un poquito quizás más filosófica, existencial. Y ya más hacia el final les voy a contar acerca de una app que hice con un amigo. No quiero crear altas expectativas acerca de esta aplicación, pero me gustó la idea de crear una app que ustedes puedan bajar con un precio mínimo como una manera de apoyar mi trabajo. Quienes disfrutan este podcast y quieren hacer una pequeña aportación, decidí que tal vez es una buena idea, ¿no? Como una app que pagas y 20 pesos la bajas, te sirve y apoyas mi trabajo para yo poder seguir haciendo este podcast y todo lo que hago. Pero bueno, entremos de lleno a esas tres categorías de lo esencial. Y para empezar, pues quiero contarles, para quienes no me conocen o para quienes ya me conocen, pues tal vez no saben ciertas cosas acerca de mí. Mi nombre es Pedro y hace aproximadamente 5 años decidí empezar un estilo de vida minimalista. Me encontré un libro que se llama The Power of Less o El Poder de lo Simple, que me introdujo a un estilo de vida más simple, pero con más significado y a partir de ahí empecé a leer el blog de este autor que se llama Leo Babauta, que yo lo he citado varias veces en este podcast. Empecé a conocer más blogs acerca de minimalismo y me encantó la idea de vivir así y de alguna manera ya coincidía con mi forma de ver la vida. Digamos que yo ya estaba en búsqueda de una forma de vida como menos complicada, que debo confesar que el minimalismo no le quita lo complejo a la vida, pero sí la hace un poquito más simple y más ligera. Entonces, pues al estarme informando de todo esto, también empecé a aplicarlo en mi vida y llegué a un punto en el cual dije, a ver, me gustaría compartir mis experiencias con el minimalismo. En aquel entonces no había tanta información acerca del minimalismo en español. Sí había bastante, pero quizás no tanta como la hay ahora. Entonces yo en ese momento dije, bueno, me gustaría aportar algo y que más personas que hablan español conozcan acerca del minimalismo. Y además a mí me gusta siempre como crear y compartir cosas. Entonces decidí empezar mi blog. Y para no hacer la historia muy larga, llegó un punto en el cual yo ya tenía mi blog, tenía ciertas personas que me leían, pero mi trabajo era contradictorio a mi filosofía de vida. Yo trabajaba en una agencia de publicidad, era creativo publicitario y me dedicaba a hacer comerciales y anuncios para vender cosas que la gente no necesitaba. Entonces, en este punto como de contradicción o de incongruencia personal, decidí renunciar a mi trabajo sin un plan. No les recomiendo renunciar sin un plan muy claro, pero yo decía, bueno, voy a ver cómo puedo convertir mi blog y todo lo que hago acerca del minimalismo en mi trabajo y en mi forma de vida.
Obviamente salí con un buen ahorro para estar protegido, pero bueno, a partir de ahí ha sido un viaje de muchísimo aprendizaje. Me di cuenta que no es tan sencillo simplemente tener un blog y ver cómo hacer dinero, pero he encontrado la manera poco a poco de crear trabajo de valor que me llene, que aporte algo a las personas y también recibir a cambio una remuneración para poder pues tener una vida, ¿no? Una vida minimalista no significa no tener cosas ni nada, entonces pues... Y en eso sigo, ¿no? En este proceso pues he ido creando varias cosas, además, o sea, empecé con mi blog, ahora después empecé con el podcast que ya tenía un par de años y ahora está empezando de cero. Escribí un libro también, publiqué un libro que se llama La vida minimal y empecé a hacer talleres, cursos, y conferencias, todo este tipo de cosas y pues ahí estoy, ¿no? Y un poco más acerca de mí y a nivel personal, pues vivo en Monterrey, México, estoy casado, mi esposa se llama Liza, tenemos un perrito que se llama Lupo y pues estamos aquí tratando de llevar una vida ligera, con mucho sentido, con mucho amor y tratar de aportar lo mejor que podamos al mundo, ¿no? Y ya, creo que no hay mucho más que decir. Bueno, otras cosas que me gustan. Yo siempre digo que a mí me gusta más que el minimalismo, me gusta crear cosas. O sea, me gusta... A veces encuentro cosas que me inspiran y a partir de ahí decido, pues sí, como inventar, crear y entonces también hago cosas que no tienen que ver con el minimalismo, pero que tienen que ver con creatividad. Me gusta hacer música, me gusta dibujar, componer canciones. Recientemente entré a clases de actuación teatral como para, no sé, encontrar otras formas de expresión. Entonces, ese soy yo. Y ya, ahora sí, a partir de ahora les quiero contar para quienes van empezando a escuchar, o también yo siento que siempre es bueno recordarlo, qué es lo esencial del minimalismo, ¿no? ¿De qué se trata este estilo de vida? Obviamente lo voy a decir desde mi perspectiva, cómo lo veo yo, cómo lo he vivido, porque hay muchas formas de explicarlo y de vivirlo, pero yo como lo veo y una definición con la que me he sentido cómodo acerca del minimalismo, yo siempre digo que es hacer espacio en nuestra vida para las cosas que realmente importan. Es que revisar qué partes de mi vida están quitándome espacio, recursos, tiempo para enfocarme en las cosas que realmente me dan plenitud y felicidad o para vivir lo que es la vida en sí, ¿no? Y cómo puedo ir eliminando ciertas em, cosas, y me gusta decir cosas porque es como, puede ser todo, cosas que me estorban, que me crean un peso y que me sacan de foco, ¿no? Que me desvían, que me distraen de lo que es importante en la vida. Minimalismo también yo lo defino como hacerse preguntas, como cuestionar, decir, a ver, ¿qué es lo que realmente quiero en mi vida? ¿Qué es lo que me da plenitud? ¿De qué se trata esto de estar vivo, ¿no? Porque a veces se nos olvida y vamos ahí por la vida comprando cosas, acumulando cosas, queriendo un mejor trabajo con más dinero y haciendo cosas como en automático, consumiendo un montón de información, de contenido, viviendo de una manera como súper desconectada de nosotros mismos, de las personas, del planeta. Entonces vamos así como perdidos, como zombies en automático. Y el minimalismo para mí es como ir reduciendo todas estas distracciones para encontrar este camino, ¿no? Hacia una parte más esencial y más pura y que al mismo tiempo sí significa más orden, menos gastos, unas mejores finanzas, significa mejor salud, significa más tiempo libre, porque al final, pues sí, o sea, los beneficios creo que se viven y no lo comenté al inicio, pero una de las razones por las cuales yo decidí empezar a escribir un blog y hacer un podcast y escribir un libro es porque yo decía, wow, esto se siente muy bien, o sea, hay muchos beneficios en esto de vivir una vida más simple y más ligera. Entonces, sí, hay beneficios tan sencillos como tener más orden en tu casa, como poder limpiar más rápido cualquier cosa porque no la tienes saturada de cosas. Y, y sí, empiezas a gastar menos, usas tu dinero de una manera más intencional, empiezas a sentirte como con más ligereza emocional y mental, pero es un trabajo y es un proceso que toma tiempo. Y es aquí también donde siempre me gusta hablar acerca de cómo el minimalismo no tiene reglas, no tiene que vivirse bajo una receta, bajo una fórmula, ni tampoco tienes que experimentar todos los beneficios, o sea, no es como que hay un listado de beneficios y, oh, no estoy viviendo esto, entonces estoy haciéndolo mal. Yo creo que el minimalismo es una filosofía que toma tiempo, que la vas adoptando a tu propio estilo de vida,
a tu contexto, ¿no? No es lo mismo ser un estudiante que vive solo, no es lo mismo ser una pareja con 2 hijos, con 3 hijos, me explico. Entonces, tener un tipo de trabajo u otro tipo de trabajo, cada quien va a adoptar este estilo de vida como mejor le funcione y va a encontrar los beneficios que se adapten a ese contexto en el cual vive. ¿Qué más puedo decir acerca del minimalismo? Creo que es importante hablar de cómo la mayoría de las personas ven el minimalismo en un principio, y yo también lo vi así, y está bien, y es una buena forma de empezar, pues que se centra en el tema de las pertenencias, ¿no? Minimalismo, seguramente muchas personas que están escuchando esto lo relacionan, y la verdad es que sí es así, pero yo siempre digo que va más allá. Lo relacionan con tener espacios o una casa con pocas cosas, ¿no? Es decir, quedarse solamente con las pertenencias que usas, que necesitas, que te aportan valor, y no tener exceso de cosas, ¿no? No tener exceso de ropa, de adornos, de cosas que nunca usas, de platos que están ahí empolvados. Entonces empiezas a tener como poquitas cosas en tu casa, y eso detona cierta transformación de tus espacios, pero también a nivel personal. Pero a mí me gusta siempre aclarar que el minimalismo no necesariamente es eso, no necesariamente se empieza por ahí, ni se limita a eso, sino que yo creo que es un viaje un poquito más profundo, ¿no? Porque al final lo que buscamos con este estilo de vida es sentirnos bien, o sea, al final es encontrar ese equilibrio, esa paz interior. Y sí, el deshacerse de pertenencias contribuye a eso, pero es posible que alguien viva en una casa súper minimalista sin nada de cosas y aún así no encuentre esa paz y ese equilibrio. Entonces por eso yo digo que hay que ir más allá y hay que profundizar en las cosas que hacemos, en cómo nos comportamos, cómo puedo ir eliminando todo ese rollo mental que nos han creado y que hemos aprendido, y cómo puedo quedarme como con lo esencial de quién soy, de qué es la vida, y encontrar ahí como esta liberación y esta plenitud, ¿no? Y para tal vez ser un poco más específico, quiero repasar súper brevemente como las 5 etapas o los 5, no sé cómo decir, los 5 segmentos del minimalismo que yo personalmente he usado como estructura para hablar de este tema, y pues es la estructura que tiene mi libro, ¿no? Y lo divido en 5, ¿no? El primero es identifica lo importante, y para mí siempre el primer paso del minimalismo es hacer una pausa y decir, a ver, ¿qué es lo realmente importante en mi vida? ¿Qué es lo que realmente importa, no? Y ahí cada quien va a encontrar sus respuestas, pero pues casi siempre son las mismas cosas. Lo importante es el amor, la familia, la salud, sentirme bien, y son cosas que pueden ser muy trilladas, pero pues es que eso es, ¿no? No creo que haya algo más que eso, ¿no? Quizás hay quienes puedan agregar cosas un poco más personales de intereses, ¿no? Del arte o del éxito profesional, que también se vale, pero es identificar eso, ¿no? Y obviamente dentro de eso, ¿qué es lo importante de eso? Es decir, si es importante mi familia, ¿qué es lo importante de mi familia? Tener una buena relación familiar, apoyarnos, crecer, ¿no? Entonces, el primer paso siempre es detenernos a identificar qué es lo realmente importante en nuestra vida y en la vida en general. El segundo paso que yo pongo en mi estructura es deshacerte de todo lo que no necesitas. Una vez que ya tienes identificado qué es lo importante, a ver, voy a revisar mis pertenencias y voy a ver cuáles de esas pertenencias no coinciden con las cosas que son importantes. O no solamente no coinciden, sino me estorban para vivir eso que es importante. Y es ahí cuando te empiezas a dar cuenta que una casa saturada, que un closet lleno de ropa que nunca te pones, que una cocina llena de utensilios que nunca usas, más allá de servirte para algo, son un estorbo y te están encerrando y te están limitando y te están quitando energía para vivir eso que realmente importa. La siguiente etapa es la de deja de consumir cosas que no son necesarias. Y este es un tema súper profundo, pero al final pues es darnos cuenta de cómo vivimos en una cultura donde el consumo es la base de todo. Entonces se asocia la felicidad, el éxito, el entretenimiento con estar comprando cosas, ¿no? Con salir y comprarte ropa nueva, zapatos nuevos, un automóvil más lujoso, o comprar una casa más grande, o salir simplemente como a comprar
cositas que así como que muy baratas que no, pero que no necesitas y simplemente vivir de ese como pequeño placer, ¿no? De consumir. Entonces, pues es importante si queremos vivir este estilo de vida empezar a decir, a ver, no necesito consumir tanto y puedo empezar a usar mi tiempo, mi dinero, mi energía en otras cosas que no son cosas y empezar a buscar la felicidad o esa forma de llenarme a mí mismo o a mí misma a través de experiencias, a través de aprender, de crear, de conectar con personas y ahí empieza también a surgir una muy bella transformación. Algo que me pasó a mí, que yo sé que no a todas las personas les pasó o les está pasando o les va a pasar, es que yo cuando hice mi depuración de mi casa, cuando dije, a ver, ya voy a sacar todo esto, para mí ese fue un punto clave en el que dije, a ver, ya no quiero volver a llenar mi casa de cosas, ya no quiero volver a tener que pasar por esto de tener tantas pertenencias que no uso. Entonces, para mí automáticamente se me quitaron las ganas de comprar. Yo sé que para otras personas puede ser distinto, pero es hacerlo poco a poco, ¿no? Y ir revisando de dónde vienen esos deseos de consumir y cómo puedo ir llenando esos vacíos a veces emocionales que son los que nos motivan a comprar, cómo puedo irlos llenando con cosas como más puras y más esenciales, ¿no? Que es un poco de lo que vamos a hablar ya hacia el final de este episodio. Después hay otra parte que se llama eliminar distracciones. Y esto habla acerca de la información y de las actividades que realizamos, de el tiempo que perdemos en redes sociales, el tiempo que perdemos haciendo actividades que no son congruentes con nuestro estilo de vida o que no tienen nada que ver con lo que es importante. Y ahí habló acerca de aprender a decir que no, no a estos compromisos sociales donde nos invitan y nos dicen, ven acá y tú no quieres ir y simplemente estás dedicando horas de tu vida a algo que no te llena y que no tiene que ver contigo, pero estás ahí diciendo que sí por miedo a que te juzguen, al compromiso, no, a que no, a que te vean como una persona que no participa, pero a ver, pues es importante decir, a esto es a lo que realmente quiero dedicar mi tiempo. También hablo acerca de, sí, de cómo utilizar mejor tu tiempo, cuántos minutos y eventualmente horas de nuestro día no se van en estar viendo fotos en internet, ¿no? De personas que ni nos interesan o que no conocemos. Y no es que esté mal usar redes sociales, yo las uso, es parte esencial de mi contenido, pero sí es importante poner un límite y decir cuánto de mi tiempo estoy usando para las cosas que realmente importan y cuánto lo estoy desperdiciando por evadirme, por distraerme, por encontrar cierta, sí, cierta como comodidad, ¿no? Mental, porque siempre va a ser más cómodo estar viendo Netflix y redes sociales que ponerte a hacer esas cosas que realmente te van a llevar a un mejor nivel de vida. Y con esto me refiero a crear cosas que quieres y a superar ciertos retos que a veces son difíciles, pero que son incómodos, ¿no? Y finalmente escribo acerca de cómo entrenar una mente más ligera. Porque ahí es donde está la clave de todo, ¿no? Cómo puedo evaluar qué pensamientos, qué creencias, qué preocupaciones, qué cosas suceden en mi mente que al igual que un pantalón que nunca me pongo, pues son un estorbo, ¿no? O sea, están ahí quitándome espacio mental, quitándome calma. Obviamente está la parte más difícil de todas, pero la más profunda. Y cómo puedo empezar a conocerme mejor, cómo es importante aprender a soltar un poquito ciertos juicios, ciertos pensamientos, ciertos miedos o simplemente darme cuenta de que están ahí. Es todo un tema que ya después hablaré nuevamente acerca de esto, que tiene mucho que ver con mindfulness, con la meditación, de cómo empezamos a ver que hay pensamientos, miedos y creencias que están ahí en nuestra mente, pero que están por programación, que hemos ido creciendo y hemos ido aprendiendo esto y están como estas creencias instaladas en nuestra mente, pero que podemos decir, pues esto no es verdad, esto no va a pasar o esto no tendría por qué preocuparme y esta es mi esencia, esto es lo que realmente me llena. Entonces, bueno, hablo acerca de eso, ¿no? Y ya les estaré contando más ideas de cómo entrenar una mente ligera, que pues es todo un rollo y hay que irlo trabajando. Y también, nuevamente, yo
no tengo todo dominado al 100%. Yo sigo trabajando en lo mío y siempre trato de ser súper honesto en este podcast. No me gusta vender la idea de que todo es perfecto y de que mi vida es perfecta. Al contrario, me gusta mostrarme realmente como soy, mostrar mis errores, mostrar mi vulnerabilidad, porque al final eso es lo que nos conecta, ¿no? Y si yo viniera aquí a decirles fórmulas de cómo ser un minimalista como yo, pues estaría fracasando en mi propósito porque pues no va por ahí. Y ahora sí, voy a pasar ya finalmente a la parte que les decía que era como más filosófica, existencial, y es cuestionar qué es lo esencial, qué es la esencia, ¿no? Y estaba investigando como en la escuela, ¿no? ¿Cuál es el significado etimológico de esencia? Entonces aquí lo tengo porque no me lo aprendí. A ver. Dice que viene del latín essentia, que significa naturaleza, cualidad fundamental, lo que hace que algo sea como es. Entonces, nuestra esencia es nuestra naturaleza, es los fundamentos de quiénes somos y es lo que hace que seamos lo que somos. Pero también me encontré por ahí que esta raíz, dice, se produjo del griego, de la palabra del griego etimos, que significa verdadero. Y eso me gustó más, como la esencia es qué es lo verdadero. Entonces, para no hablar de una manera tan abstracta, bueno, va a seguir siendo un poco abstracta, pero quizás con un ejemplo. ¿Cuál es la esencia de ti como persona? Esa es una buena forma de empezar, ¿no? A ver, porque nuestra esencia es una cosa, pero todo lo que hemos ido construyendo alrededor de qué significa el éxito, de cómo debemos ser, con qué requisitos debemos cumplir como personas, cómo me tengo que comportar, cuál es mi rol como mujer, cuál es mi rol como hombre, cuál es mi rol como profesionista, cuál es mi rol como hijo, como padre, que son, pues, viene de una cultura aprendida, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que nos venden los medios de comunicación, cómo nos educa nuestra familia. Entonces, no sé si te pasa que de repente como que pierdes tu esencia y te empiezas a convertir como en algo que quiere encajar, algo que quiere cumplir con lo socialmente establecido y de repente no sé si te ha pasado que llegas a ese punto en el que dices, es que a ver, no sé ni quién soy, no sé qué es lo que quiero realmente, no sé qué es lo que me hace feliz y estoy ahí como dando vueltas, ¿no? Dentro de roles sociales establecidos y me siento mal, me siento como que no encajo con nada. Y yo creo que ahí el problema es eso, el problema es que hemos perdido contacto con nuestra esencia, con lo verdadero, con nuestra naturaleza, con lo que nos hace ser lo que somos. Y para mí el minimalismo es la búsqueda de la esencia. Yo siempre digo que es como eso. Y también la búsqueda del equilibrio. Y yo creo que el equilibrio está en hacer contacto con nuestra esencia. Pero no solamente podemos hablar de esencia a nivel personal, sino que creo que todo tiene una esencia. Es decir, vamos a poner otro ejemplo. Una relación, por ejemplo, tiene una esencia. Es decir, una relación de pareja, una relación madre-hijo, padre-hija, o cualquier amigo, amiga, etcétera. Hay una esencia ahí. A ver, ¿cuál es la esencia de esta relación? ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo verdadero? Y a veces también las relaciones se van cubriendo de juicios, de querer controlar a la otra persona, de expectativas, se van llenando de comparaciones y se pierde la esencia de la conexión, de lo que nos, de por qué estamos en esta relación, qué es lo que nos une, ¿no? Los problemas tienen una esencia. No sé si les ha pasado que hay un problema, y me refiero a un problema de trabajo, un problema básico, ¿no? Mi carro se descompuso, ¿no? Por decir algo. Y luego empezamos a construir como alrededor del problema y se vuelve algo más grande. Y nos olvidamos de cuál es la esencia del problema y qué es lo que hay que resolver. Entonces, a mí me gusta siempre tratar de encontrar la esencia de todo, ¿no? La esencia de mis intenciones, saber por qué estoy. Me acabo de dar cuenta que tengo la muletilla de a ver, pero bueno, voy a tratar de hacerme consciente de ella y eliminarla. Entonces decía que. Ya lo olvidé. Bueno, simplemente que todo tiene una esencia y que siempre es bueno hacer contacto con esa esencia, ir eliminando lo que estorba. Y creo que hablábamos de los problemas, ¿no? De cómo podemos resolver siempre mejor un problema si vemos cuál es la esencia del problema y ahí es donde está la solución. Porque el problema luego se hace más grande cuando lo llenas de historias,
posibilidades de cosas que pueden pasar y llegan las preocupaciones y luego como ese problema tiene que ver contigo y se vuelve como todo raro. Pensé que iba a tener más que decir acerca del tema de esencia, pero pues es que esta es la esencia de la esencia, ¿no? No quiero construir demasiado alrededor de la esencia de la esencia. Entonces, de manera final, eh, mi recomendación es esto. Siempre cuestiónate cuál es la esencia tuya, cuál es la esencia de la vida, de las relaciones, de los problemas, de la felicidad, del éxito. Y bueno, ya para terminar, les prometí hablar de esta app. Les cuento súper rápido. La app se llama Preguntas de la Vida. La pueden buscar ya en este momento en su teléfono, ya sea Android o iPhone. Busquen en la tienda para comprar aplicaciones Preguntas de la Vida. Es una aplicación muy sencilla visualmente. No tiene, quienes ya conocen lo que hago en Instagram, pues verán que tengo mi estilo gráfico. Aquí, para no meternos en problemas, porque mi amigo que me ayudó a hacerla, pues no es un experto, súper experto en programar, pero sabe muy bien hacer cosas y no le quise complicar la vida porque además me hizo el favor de ayudarme, no fue como que fui a contratar a una empresa para que me ayude a hacer una app. Entonces quisimos hacerla lo más simple posible y usamos una tipografía básica. ¿Y de qué se trata? Preguntas de la vida. A ver, ya me estoy desviando de la esencia de la aplicación. La esencia de esta aplicación es lanzarte preguntas que pueden detonar ciertas cosas. Pueden detonar, y hay 3 categorías, si ya la estás viendo. Hay una categoría que se llama conversar, otra que se llama decidir y otra simplificar. Entonces, si tú le picas a un botón que dice conversar, te va a empezar a lanzar preguntas una por una de manera aleatoria. Preguntas que pueden servir para tener una conversación un poquito más íntimas de las que tenemos normalmente, ¿no? Conversaciones profundas. Si eres de esas personas que les gusta como filosofar o profundizar más en conocer a otra persona, quizás te sirva esto, ¿no? Entonces hay preguntas como, ¿qué hacías antes que ahora no haces? ¿Qué has aprendido últimamente? Ese tipo de preguntas que tampoco son tan profundas ni tan densas, pero por lo menos son un poquito más básicas de, ya viste el nuevo episodio de tal serie, ¿no? Luego hay una parte que se llama decidir, que a veces tenemos como como que no sabemos qué hacer con una decisión, ¿no? De que debería ir o no debería ir a esta fiesta, o debería renunciar a mi trabajo o no. Y ahí le picas al botón de decidir y te lanza preguntas que te ayudan como a encontrar dentro de ti la respuesta que ya tienes. Que ya después les hablaré de esto, pero también tengo un producto que se llama el tarot de las preguntas, que bueno, ya les platicaré de esto, pero tiene mucho que ver con la cuestión de decidir. Y hay otra sección en esta app que se llama simplificar, y son preguntas que te pueden ayudar a simplificar áreas de tu vida. Entonces, hay preguntas tan literales como, ¿qué podrías vender por $50 o más? Entonces te haces esta pregunta y dices, pues sí, tengo esto que nunca uso y sí le podría sacar ese dinero, entonces quizás lo voy a vender. O hay cosas como, es que no me traje el teléfono y no me acuerdo cuáles son las preguntas, pero hay preguntas así como muy, muy puntuales que te pueden ayudar a simplificar, ¿no? O sea, cosas así de que, 5 cosas que ya no necesitas, o ese tipo de preguntas, ya no me acuerdo qué hay. Entonces, la app es muy sencilla, pudo haber sido una página de internet, la verdad, le podríamos poner el subtítulo, esta app pudo haber sido una página, pero pues constantemente y en este proceso de hacer la vida minimal un proyecto de vida, también busco qué puedo ofrecerle a las personas que aporte valor y que ellas estén dispuestas a pagar algo. Entonces, esta es una app muy barata, cuesta 20 pesos mexicanos, y si tú estás en otra parte del país te lo va a cambiar a tu tipo de moneda, perdón, a otra parte del mundo te lo va a cambiar a tu moneda. Como referencia, si ponemos el dólar, pues es $1, o sea, $1 de lo que te cuesta. La bajas y ya la tienes para siempre y la puedes llevar a tus fiestas, a tus conversaciones, o de repente si tienes una confusión puedes abrir tu app y tomar una decisión desde ahí. Y no solo eso, sino que apoyas, o sea, es dinero que me va a ayudar a simplemente pagar el servicio de hosting de mi podcast, etc. Entonces, agradezco si la bajas y si me compartes en Instagram, que mis redes sociales son @lavidaminimal. Estoy en Instagram y Facebook. En Twitter estoy como telepedro. Y entonces, si la bajaste y la estás usando, compárteme y dime qué piensas. Y además agradezco que apoyes mi trabajo. Recuerda que todo esto que hago pues es
tiempo que me consume, es dinero que necesito para pagar equipo y todo ese tipo de cosas. Entonces aprecio ese apoyo. Y bueno, pues nada, muchas gracias por escuchar. Quienes estaban esperando encontrar episodios anteriores, lo lamento, pero les prometo muchos episodios más. Para quienes van descubriendo esto, espero que se queden y que sigan escuchando nuevas cosas que voy a compartir. Gracias, aprecio muchísimo en verdad que escuchen mi podcast, que se tomen el tiempo de estar aquí presente. Espero que les aporte valor lo que digo. Y pues nada más. Adiós, amigos.